Viviana, yo me gusta a todo el mundo que se presente como le gustaría que se conociesen. Entonces, ¿cómo te presentarías tú a la gente que es imposible pero que no te conoce o quiera conocerte? Yo diría primero de todo que soy la hija de María y Antonio, que quizás sea lo más importante. Soy filóloga, soy profesora en el IES Jordi de Sant Jordi de Valencia y amo la lectura y amo la escritura. Así que todo lo que tenga que ver con la lengua y la literatura, pues va a ser mi pasión. La gente no lo sabe, pero tú, aparte de escritora y de poeta, que tienes muchos poemarios, ahora tienes actualmente 2 libros, también eres profesora de la escuela pública, defensora, vas a las manifestaciones, luchas muchísimo por la calidad de la escuela pública, que ahora cada vez está peor. También eres filóloga y haces 20.000 presentaciones al año porque tu éxito ha sido lógico, porque tus libros son muy buenos. Pero claro, yo siempre pregunto, pese a todo este éxito que tienes, hay gente, escritores, por ejemplo, que se sientan a escribir sin ese bagaje que nos toca tener a muchas mujeres, que es ser profesora para tener el sueldo que nos hace subsistir. También ayudas tienes que acudir a las manifestaciones porque es tu creencia, atender a tus alumnos, que quieras o no, eso implica mucho tiempo, los viajes que haces para presentar los libros. Entonces, no tienes como estos escritores, me siento y una persona me cocina, una persona en el coche me lleva a esta librería o la editorial me da un cheque en blanco para que coja primera clase. Tú te tienes que sentar a escribir en tus huecos. ¿Cómo hace Viviana con todo lo que hace a lo largo del día, que no es poco, para sentarse a escribir? Claro, yo formo parte de eso que se llama el precariado cultural, ¿no? Todas esas personas que nos dedicamos a diferentes ámbitos culturales, pero que lo hacemos como podemos. Yo necesito tener un sueldo base o un anclaje para poderme sustentar económicamente. Efectivamente, soy funcionaria de carrera, soy funcionaria de educación y ese sueldo del instituto es el que me permite tener, entre comillas, la seguridad para hacer todo lo demás, porque por desgracia la mayoría de personas que se dedican a la escritura en este país no se pueden mantener exclusivamente de eso. Claro, eso me convierte en ese tipo de persona que está esperando que lleguen las vacaciones para poderse poner a trabajar. Está uno esperando a que llegue la Navidad, la Pascua, el verano para decir, ahora sí, ¿no? En vez de descansar un poco, ahora es cuando tengo el tiempo para ponerme a tope con esto en vez de ir rascando diferentes resquicios. Claro, esa condición de obrera exhausta, de precaria cultural, creo que marca la escritura, marca el lugar de enunciación desde el que colocamos a nuestros personajes y marca nuestro posicionamiento en el mundo. Y así quiero que sea, creo que eso es parte de lo interesante que tiene precisamente esto. No obstante, yo tengo la suerte de que precisamente como soy funcionaria a veces me puedo pedir algún pequeño permiso sin sueldo para poderme desplazar, para poderme hacer la promoción. Pero claro, la propia promoción implica también una inversión económica, sobre todo cuando trabajamos desde las editoriales independientes. La mayoría de las editoriales independientes no tienen el sostén económico como para financiar una promoción, de manera que dependemos de nuestros propios bolsillos, invertimos en nuestra propia promoción o en ocasiones, de las librerías que puedan pedir alguna ayuda, que a veces pueden aportar, que pueden financiar algo, asociaciones, otras instituciones que estén dispuestas de alguna manera a colaborar con todo eso. Pero es verdad que esos mecanismos más organizados, en donde sí se cobra un dinero, normalmente se dan más adelante, ya cuando entramos en clubes de lectura o en otro tipo de actos. Sin embargo, la promoción primera suele implicar una inversión de tiempo muy fuerte y en muchos casos también una inversión económica. A mí me gustaría ir todavía más librerías, todavía más espacios, disfruto muchísimo los puntos de encuentro y no puedo hacer más precisamente porque para ello tengo que cogerme más días sin sueldo en el instituto, con lo cual es un dinero que dejo de cobrar y en muchos casos hacer más inversión yo de mi propio bolsillo. Así que el propio trabajo cultural está limitado por esas condiciones materiales que son muy claras. Porque ya sabes que yo he ido a varias charlas tuyas y a varios clubes de lectura y todo.
La gente siempre que salimos dice dos cosas y yo lo corroboro, que eres muy cercana, porque hay gente que con el éxito que tú estás consiguiendo pone esa barrera de autor, lectores, pero tú eres muy cercana y no solo muy cercana, sino la humildad, porque has tenido un éxito que hubieras cogido ahora cualquier editorial y te hubieran dicho, vamos contigo a muerte, pero tú has sido fiel a Pepitas, has sido fiel a cómo eres tan cercana y tan auténtica. Entonces me gustaría preguntarte, ¿los lectores para ti son muy importantes? ¿Y por qué no te has ido, por ejemplo, a otra editorial más grande Para, que... para mí las lectoras, los lectores son lo más importante. Además, yo siempre digo que disfruto muchísimo de los encuentros. Sé que hay personas que escriben y que dicen, bueno, a mí lo que me gusta es escribir, pero luego la promoción me agobia o me agota o me cansa. Yo lo disfruto muchísimo. Hay un goce en el encuentro, en el intercambio, en la escucha mutua. Lo he dicho muchas veces, pero creo que el gran fenómeno actual es el de los clubes de lectura que están proliferando en todas partes. Hay muchísimas librerías que funcionan como centros culturales, gestores que están llevando no uno, sino a veces 3, 4, 5 clubes de lectura. Está pasando algo muy hermoso, gente que se está encontrando, grupos que se reúnen para pensar, para compartir. Claro, participar de todo eso es una auténtica gozada. Es decir, que es algo que yo al menos disfruto mucho. Yo creo que en mi caso al menos que los libros o que casi de las mejores cosas que le puede pasar a un libro es que al cerrarlo dé pie a una conversación, ¿no? Que el libro de alguna manera sea un pretexto para hablar, para conversar, para contar, para señalar, para apuntar. Eso lo decía mucho con toda la promoción de Llevas Exhaustas, ¿no? Que uno puede sentirse más o menos identificado, puede estar de acuerdo con unas cosas y con otras no. Todo eso está estupendo, pero lo ideal es que uno acabe el libro y tenga ganas de hablar de eso, ¿no? De sacar temas, de ¿y qué pasa aquí? Y esto me pasa y no me ha pasado y le pasa a la gente que está cerca y lo observo. Creo que ese es el gran regalo y eso se hace precisamente haciendo mucha calle, haciendo mucha librería, mucha invitación, mucha asociación. Creo que además eso forma parte un poco también del mandato del trabajador cultural, ¿no? Hacer calle y estar ahí, estar hablando y estar conectando con las personas. Así que para mí eso es una absoluta gozada. Y en el caso de la editorial, es verdad que después de Yeguas Exhaustas, pues como suele pasar, ¿no? Como Yeguas Exhaustas sí que fue bien y fue ganando poquito a poquito espacio. De hecho, estamos muy contentos porque va a salir ahora, si no pasa nada, la 8ª edición. Está en reimpresión, así que es un regalazo, es una maravilla en los tiempos que vivimos. 8ª. Claro, cuando las cosas empiezan a ir un poquito bien, pues es verdad que hay editoriales, ¿no? Que hay espacios que se interesan, que te preguntan y una se siente halagada, ¿no? De que les interese lo que está haciendo, pero es cierto que yo sentía que debía de alguna manera devolver ese favor, esa apuesta que Pepitas de Calabaza había hecho al publicar Yeguas Exhaustas sin conocerme de nada, porque yo no tenía ninguna conexión con la editorial, no conocía para nada personalmente a los editores, de hecho ellos no me conocían como poeta, yo ya tenía mis libros, en ese momento estaba ya publicando con La Bella Varsovia, había publicado Violencia, que es un poemario al que también le tengo mucho cariño y que también dentro del circuito de lo poético ha funcionado muy bien. De hecho, me escribieron, es que estamos ahora como de celebraciones, ¿no? Mes del libro, me escribieron hace poquito desde Anagrama, que es La Bella Varsovia, para decirme que de Violencia va a salir la 5ª edición. Ostras. Las ediciones de poesía son más chiquititas, el número de ejemplares es diferente, pero bueno, aún así es Hombre, una alegría, ¿no? en poesía una 5ª edición es mucho, ¿eh? Es mucho, sí. Pero fíjate que aunque yo estaba contenta y estaba funcionando bien con eso, los editores de Pepitas no hacen poesía y no me conocían. O sea, no habían leído ningún poemario mío ni nada. Yo envié el manuscrito a pelo, sin conocerlos, al típico email que aparece en la página web como de contacto general, que una siempre piensa, bueno, esto seguro que no lo lee nadie, que no lo ve nadie, aquí les entra como todo el spam.
y sin conocerme hicieron esa apuesta y recibí una llamada mágica una semana o 2 después diciéndome que estaban leyendo el libro y ahí empezó todo. Entonces yo sentía que este Marcelino de alguna manera era una devolución, ¿no? de esa confianza, de ese cariño y de esa apuesta y que por eso este libro tenía que salir ahí. Y luego, por ejemplo, en El recelo del agua ya aparece el campo, el origen, las hijas de los cabreros. Dices que para abrir paso a la modernidad se ha borrado un poquito, digamos, lo rural, la ruralidad, que también es muy importante y más en nuestra tierra. ¿Qué se pierde cuando una cultura borra su propia periferia? Claro, a mí hay algo que me sorprende mucho del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, que es ese borrado del campo y de la tierra que se ha producido. Es decir, de pronto parece que para ser modernos, que para ser europeos, había que hacer desaparecer toda esa parte de nuestra historia, todo ese anclaje, y había que estar en otro lado, mucho más urbano y mucho más conectado con otras tendencias, cuando el campo y la tierra forma parte de nuestra identidad. Si rascamos así un poquito con la uña, en una generación o 2 como mucho, estamos todas en el campo, ¿no? Y eso todavía a día de hoy determina nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de ver las cosas, incluso nuestra habla. Sin embargo, que pocas veces el campo, la tierra, ese imaginario es protagonista de los productos culturales que consumimos. Por eso en todas mis obras, en todos mis libros hay siempre una preocupación, ¿no? ¿Por qué ocurre con ese imaginario? ¿Qué pasa con esa especie de cosa disociada? Como si de repente no tuviéramos nada que ver con eso cuando forma parte de nuestra médula, de nuestro interior y de repente esta voluntad de ponerlo en el centro, no de recuperarlo, porque no se trata de una especie de pasado lejano y remoto, sino de ver en qué sentido todavía hoy nos marca y nos configura. Eso es lo que me interesa y creo que se ve mucho en los diferentes libros y especialmente en Marcelino. Y luego hay una escena en Yeguas donde Beatriz se pregunta por qué ella y sus compañeros no saben lo mismo si han llegado al mismo sitio por las notas. Y es una escena que mis amigas y yo tenemos subrayada de mucha gente porque una me decía, es que el otro día conocí a un pavo que me decía que su abuelo había tenido una carrera, que era juez. Y digo, yo me quedé mirando y diciendo que juez y el mío empezó a trabajar en el campo a los 4 años. Y dice, y es muy fuerte porque es como decir, es como otro, somos de la misma generación, pero le veo en otro mundo, o sea, es como súper dispar. ¿Qué le dirías a la Beatriz o a las Beatrices que aún así se sienten fuera de lugar? Nos sentimos y nos seguimos Sí, sintiendo ahora mismo, sí, ¿no? Claro, Yeguas Exhaustas tenía esa voluntad de ser un catálogo de diferentes violencias de clase, violencias que recibimos de manera estructural, de manera sistemática y que tienen que ver con nuestro origen, con nuestra genealogía, con ese capital cultural o capital sí, simbólico con el que muchas veces no contamos o que pertenece a otro espacio que es diferente y cómo eso marca y condiciona nuestra entrada en determinadas esferas y eso se ve de una manera muy clara en lo que tiene que ver con lo cultural. Claro, no sé exactamente qué le diría, pero sí creo que es importante señalar que eso sucede y que sigue marcándonos hoy en día. Efectivamente, la mayoría de las personas, por desgracia, no tuvimos un abuelo que fuera universitario y muchísimo menos una abuela que fuera universitaria, ¿no? Y efectivamente eso marca nuestra manera del mundo y nos marca de una manera casi medular cómo podemos acceder o no a determinados espacios. Habrá que señalarlo, habrá que decirlo, habrá que marcar que ahí está sucediendo algo, habrá que poner en valor esos otros capitales culturales y esas otras genealogías, habrá que poner en cuestión y poner en crisis ese falso mito del ascensor social que se creó después de la transición y que ya hemos comprobado que no funciona o al menos no funciona del todo, ¿no? Que hay una posibilidad de acceso, pero que el acceso siempre es limitado, siempre es a un determinado lugar y no hasta otro, o que si lo es, si llegas de una manera mucho más problemática, mucho más condicionada y con toda una serie de malestares que se van ocasionando por el camino. Creo que al menos señalar que eso sucede, que sigue pasando, es importante.
El libro Yegua, sobre todo, es que llega a diferentes rangos de edad. El otro día lo estaba leyendo yo con una señora que tiene 86 años, que se está sacando al graduado, y toda indignada con tu libro me dice, ¿ves? Tú me das clase muchas veces y tú no me tacharías un nombre que yo pongo mal y encima me lo pondrías bien. Eso no se hace, no sé qué, toda indignada leyendo tu libro diciendo, tú no me lo corregirías, tú no me lo corregirías. Y digo, hombre, yo no. Y dice, eso es lo que me gusta de Beatriz y de Viviana, que no nos tratan como tontos. Estoy leyendo el libro y lo estoy entendiendo, está como escrito para mí, pero luego tú lo lees, que tú lees más, Isabel, y tal. Y es esa conexión de la señora diciendo, es que yo me siento ahí entendida, me estoy sacando graduado y muchas veces veo a gente que va más rápido y tal, pues que a Beatriz le pasaba y mira que es universitaria. Y esa conexión que haces de generaciones y de mujeres que de diferentes años y tiempos se sientan identificadas en ese dolor, y es lo que ella me decía, es que Beatriz ha llegado ahí, pero yo, si hubiera podido estudiar, a mí me hubiera gustado ser abogada o también haber estudiado filología o filosofía, y hubiera podido ser más. Claro, yo creo que una de las cosas más Mm, hermosas que me ha traído este libro es precisamente esa cosa intergeneracional, ¿no? De mm, repente estar en un club de lectura y ver que hay mujeres jubiladas universitarias de 20 años dialogando de tú a tú, mm, mm, dándose cuenta de que los problemas son los mismos, que se mm, han modificado levemente, que a veces han cambiado un poco de forma, han cambiado de vestido, pero que mm, siguen estando ahí, que seguimos mm, recibiendo unas violencias que de alguna manera mm, nos atan. Poner eso sobre la mesa actúa como palanca de una manera muy poderosa para poder mm, interpretar qué es lo que está ocurriendo y para poder mm, interpretar dónde están de alguna manera los fallos de ese sistema que mm, no nos llega a incorporar o que nos incorpora de una manera muy condicionada. Así que mm, creo, y retomo lo que decía antes, ¿no? De mm, los libros que inician conversaciones, creo que sí, algo hermoso de Yeguas es además que establece una conversación intergeneracional en mm, la que diferentes generaciones se dan cuenta de los puntos que las ligan y de eso que hemos heredado, ¿no? mm, En el libro, de hecho, todas son yeguas exhaustas. La madre, la hija, la mm, hermana, es decir, van cambiando el punto y el momento en el que están, pero siguen teniendo ese mm, gesto, ¿no? Sigue mm, estando esa identidad ahí marcada. mm, Entonces, creo que esa conexión es hermosa, es mm, desoladora también, ¿no? sí, Porque nos damos cuenta de que sigue estando ahí, pero a la mm, vez es muy poderosa para crear un lazo y una conversación común. mm. Y luego en Yeguas, para volver a ello, hablas del cansancio heredado, del ascenso social que está averiado, de mujeres que se parten el lomo sin que nadie lo nombre. Es un libro que a muchas mujeres les ha tocado muchísimo y vuelven, lo recomiendan, porque la mitad de las mujeres, aparte de escucharte a ti, también lo recomiendan muchísimo, muchísimo, como diciendo, este libro es el que tienes que leer para sentirte identificada. Y yo cuando se lo leí a la señora mayor, luego fue al bingo y se lo recomendó a todas las del bingo, y todas las del bingo, mira, tenemos el libro, no sé qué, tal, tienes que venir al bingo, que estamos aquí. Y yo iré al bingo, iré al bingo. Entonces, ¿por qué crees que este libro toca a tanta gente tan rápido? Me encanta esa idea, ¿eh? O sea, me encanta la idea del libro recomendándose en el bingo. De hecho, o sea, creo que el boca a oreja es un fenómeno maravilloso y me hace mucha ilusión cuando en las presentaciones o en los clubes de lectura vienen y me dicen, mira, me lo acabo de leer y ahora se lo he pasado a mi hija, se lo he pasado a mi madre, se lo he pasado a mi novio, se lo he pasado a mi mejor amiga, nos lo hemos leído todos en el grupito de amigas, eso me parece absolutamente maravilloso. El libro además tenía una voluntad muy explícita de conexión a nivel incluso de estructura del libro. Esa narradora que está hablando, esa Beatriz, nos está interpelando todo el tiempo, nos está diciendo, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Y me entiendes y no está como tirando de nosotros con ese hilo, como si fuera esa buena amiga con la que nos hemos sentado a tomar un café o una caña y de repente dice, siéntate aquí que te voy a contar, ¿no? Y lanza de alguna manera ese hilo. Así que el libro está buscando que las lectoras, que los lectores se piensen también, ¿no? Que nos pensemos colectivamente, que compartamos experiencia, que podamos analizarlas, que podamos sacar conclusiones de ahí. Eso creo que es muy chulo. Y tengo que decir que muchas mujeres y también muchos hombres, porque muchas de las situaciones que ocurren en yeguas exhaustas son efectivamente violencias de clase que tienen que venir, tienen que ver con todo eso que nos marca, que por supuesto se ven multiplicadas en el caso de las mujeres,
pero que están también en los hombres, ¿no? sí, Es sorprendente también la cantidad de hombres que me escriben, especialmente comentándome algunos puntos de la novela y diciéndome, no, no, sí, yo he estado ahí completamente, ¿no? A mí sí, también me ha pasado esta situación de intentar entrar en esta esfera, intentar pertenecer a este círculo, sentir esa violencia, tener esa sensación de este no es mi espacio, no me han enseñado a sentirme cómoda aquí, hay algo que no acaba de encajar. Esa es una sensación muy transversal, creo yo. Y luego en Yoguas está la escena, bueno, el capítulo del maltrato, que claro, aquí es un sufrimiento que ella aprende que el sufrimiento tiene dignidad y que tú tienes que salir de un sitio. Y tanto mujeres como hombres, sobre todo mujeres, el maltrato, claro, tú lo defines muy duro y de una situación pues de poder, pero toda mujer, tanto en la universidad, que ya, es que no quiero spoiler, pero ya me entiendes, eh, cuando No estás pasa nada, trabajando. yo creo que es un libro que se puede Sí, comentar tranquilamente porque lo sí, importante no sí, es quién ha asesinado al sí, mayordomo, o sea, que sí, tranquila. sí. Entonces, claro, cuando ella sufre la violencia, muchas se sienten identificadas, esto me lo ha hecho mi profesora de la universidad, mi jefe en esto, también mi novio en casa. Cuando escribes algo que es intimista, con tanto dolor y todo, y también estás pensando en la lectora que lo va a leer y que ha sufrido esto, ¿para ti te costó escribir esto sin juzgarla, escribiéndolo sin ser paternalista, que hacemos muchas veces, hasta nosotros con amigas y todo? Cuéntame un poco cómo es escribir algo tan duro y desde las entrañas, porque tú escribes desde el alma. Sí, pero a la vez escribo con mucha conciencia Sí, de esto que estoy haciendo es un libro, ¿no? Y esto que estoy sí, haciendo tiene que ser un artefacto literario, cultural claro, y tiene que funcionar como eso. Es decir, yo no sí, tenía ninguna intención de escribir un testimonio. Los sí, testimonios son válidos, tienen su sí, interés, por supuesto, pero yo no quería hacer un testimonio. Yo quería escribir una obra literaria. sí, Yo quería escribir un texto en el que a partir de la vida, de una vida que ancla de una manera a veces más directa y más autorreferencial y en otras que se genera como artefacto de ficción, pudiera colocar esas situaciones, esos escenarios, esas anécdotas que nos damos cuenta que se convierten en un disparadero para pensar esas violencias tan fuertes y tan poderosas que están detrás. Es decir, para mí era muy importante pensar cada uno de esos capítulos a partir de un escenario o una acción en la que pudiéramos vernos reflejadas colectivamente, ¿no? Que efectivamente alguien que lo lee y se acercara tuviera la sensación de, bueno, eso me ha pasado o no me ha pasado, pero me podría haber pasado perfectamente, ¿no? O le podría haber pasado a mi amiga, a mi prima, a mi vecino, a mi madre, ¿no? Tener esa sensación de, bueno, esto aunque quizá no lo haya vivido tal cual, pero hay algo, ¿no? Que me da a entender que efectivamente esto sucede o podría estar sucediendo. Es decir, a mí lo que me interesa no es contar la vida de una persona particular, ni la mía ni la de nadie más. Lo que me interesa es generar una especie de plaza pública, ¿no? de plazuela, de espacio común al que bajemos y en el que conversar de esas cosas que sí suceden. Creo que eso es lo más interesante. Claro, como en todo, muchas veces cuanto más focalizamos en lo pequeño, más universal se convierte, ¿no? Nos damos cuenta que precisamente en esos pequeños escenarios es donde vemos el reflejo de una superestructura que nos envuelve a todos y que está ahí. Es que eso que lo dices es así, porque los testimonios están muy bien, cada uno hace como esto, pero lo que me gusta de ti es que no haces diálogos muy personalistas o nos dices qué pensar, simplemente expones una situación y que en esa situación que todo el mundo le toque y se haga su propio pensamiento. Yo creo que de tu libro, que es todo muy bueno, pero esa parte que dices, te voy a exponer este hecho y tú piensa en ti misma, piensa en tu hermana, piensa en tu amiga, pero no te voy a dar un testimonio porque no lo necesitas, porque ya has visto que hay gente que ha vivido eso. Y eso es lo que crea la conversación y que creo que es una de las cosas más potentes que tiene tu libro, que es que te sientes acompañada por el libro y que no te tienes que implicar emocional o sentir que es tu vida o la mía, sino que entiendes por qué lo estás haciendo. Esa conversación que surge de alguien me está entendiendo a mi gente. Exacto. Yo
de alguna manera la idea es como abrir hilos, Sí, ¿no? Yo no cierro la conversación, no hay un sí, mandato final, no sí, hay una conclusión única. sí, Es una manera de ir estableciendo hilos, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a pensar sobre esto, vamos a pensar sobre lo otro, vamos mm, a poner sobre la mesa. Y a veces a poner sobre la mesa algunas implicaciones de esas violencias que se nos pueden pasar desapercibidas de una manera muy sencilla, ¿no? De una sí, manera muy fácil, porque esas violencias lo impregnan todo, incluso en la vida cotidiana. Sin embargo, a veces nos mm, cuesta un poco hacer la conexión. Entonces sí, nosotros lo que hacemos es acompañar a Beatriz, que una vez pasado el tiempo va como repensando, va dándole mm, vueltas y de repente es como, ah, que igual mm, esta cosa tan pequeñita, oye, igual no era tan pequeñita, ¿no? mm, Igual responde a algo más grande. mm, Ah, aquello que, que esto no fue que tuviera yo muy mala suerte y me encontrara con una persona muy mala, sino que es un poco lo que estamos haciendo todas y todos conjuntamente como mm, sociedad. Yo creo que sí, nos hallamos en ese proceso, ¿no? Sobre todo, tengo la sensación de que a las mujeres nos pasa mucho eso de estar como revisitando episodios de sí, nuestro pasado. A mí me ocurre mucho, por ejemplo, dando clase o teniendo conversaciones con mis alumnas, que de repente conversando con ellas, comentando cosas que les ocurren a ellas, mi cabeza como que lanza hacia atrás y de repente es mm, como, uy, pues aquello que a mí me pasó cuando yo tenía 17 años, cuando yo tenía 22 años, aquello que ocurrió aquel día en el parking de la discoteca, que yo no le di demasiada importancia, a lo mejor sí la tenía, mm, ¿no? A lo mejor sí era más grave de lo que a mí en ese mm, momento me pareció. Estamos como revisitándonos todo el tiempo, mm, estamos interpretando, estamos atando cabos para ver qué es mm, lo que ocurre, porque nos han convencido de que estamos como aisladas, de que sí, somos sujetos autónomos, de que es que tú personalmente quizá has tenido muy mala suerte, no te has encontrado con las personas adecuadas, sí, es que te cruzaste con un cabrón, es que sí, como si fuera una cosa increíblemente individualizada, como si fuera responsabilidad nuestra y no mirando ampliamente cómo eso responde a algo que es estructural y que es mm, sistémico. mm, Entonces, mm, el gesto es ese, ¿no? Acompañar a Beatriz para ir desde lo pequeño a lo grande, desde lo personal a lo colectivo, del mm, local a lo universal y ver cómo efectivamente eso responde a algo más profundo. mm, pues y luego de yeguas, que era brutal, escribir sobre Marcelino, que rompiste un poco lo que la gente esperaba, que eso a mí me parece muy bueno, porque yo me acuerdo que yo leía a Rosa Montero y Ana María Matute decía, es que escribe lo que quieren. O sea, cuando les aparece, o sea, la Ana María Matute estaba escribiendo sobre pues la posguerra y todo, y pronto un día dijo, yo voy a escribir fantasía, ¿sabes? Y tú me recuerdas mucho a las autoras que deciden escribir lo que sienten, no lo que me van a imponer. Yo escribo como quiero, y eso me fascina porque no seguís a las modas, seguís a lo que vosotras creéis. Y plantas a Marcelino, pues un hombre mayor, rural, que encima habla de sexo, que es callado, que se hace preguntas muy duras y que tienes que estar reflexionando porque son duras y tienes que parar en momentos del libro diciendo, ostras, que proviene de, de una obra también muy ligada a las mujeres, porque tú nunca lo abandonas, eso es la raíz, o sea. Entonces, ¿qué encontraste al meterte en un cuerpo tan distinto al tuyo, como es el de Marcelino? Bueno, para mí, primero como escritora fue un goce, ¿no? La Sí, oportunidad de hacer eso, de jugar, de cambiar lugares, de cambiar voces. Entonces yo después de Lleva sí tenía muy, muy claro que quería escribir una voz de hombre, ¿no? sí, Que dentro de ese gesto juguetón y un poco provocador, porque sí, efectivamente, como señalabas, sí había una cierta expectativa, ¿no? Quizá sí, de que, bueno, Viviana escribe sobre mujeres de mediana edad con los problemas que tienen mm, y que por tanto el siguiente libro estaría un poco dentro de esa tónica o con esa voz. Y ahí yo decidí, bueno, vamos a jugar y vamos ahora a pasar a otro lado y hacer ese ejercicio de darle voz a un hombre y además de darle voz de principio hasta el final, porque Marcelino efectivamente es ese largo pensamiento de este hombre. Eso me produjo mucho disfrute, mucho goce, ese poder jugar, ese cambiar de lugar.
Además, yo quería que ese hombre que colocara en el centro fuera efectivamente un hombre mayor. Quería colocar en el foco de atención a esas personas mayores que normalmente no suelen ser las protagonistas de nuestros productos culturales. Quería además que fuera un hombre mayor de campo, todo lo que estamos hablando, ¿no? Colocar de repente lo que el imaginario cultural ha dejado en los márgenes, volverlo a colocar en el centro y mostrarlo como un nudo crucial de nuestra identidad y además ponerlo a hablar de aquello que quizá de primero no esperamos, como es el erotismo, la sexualidad, la reacción ante los duelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese posicionamiento me parecía muy interesante, muy poderoso y me apetecía mucho, mucho explotarlo. Luego, como casi siempre cuando uno escribe, se da cuenta de que aunque de repente estemos en otro lugar y de repente sea un hombre y además sea un hombre mucho más mayor que yo y además sea un hombre que vive o que al menos empieza viviendo en el campo, en el cerro, aún así el hilico es indestructible, ¿no? Y que al final eso de lo que Marcelino está hablando es eso que me atraviesa a mí también como ser humano y son esas cosas que en realidad nos atraviesan de alguna manera a todas y a todos. Así que el personaje no es para nada una especie de recuperación de un personaje de un tiempo pasado, sino que es un hilo de conexión directa con el hoy, quiero pensar. Por eso va a haber varios personajes que nos vayan a traer hasta el momento presente. Pero me gusta mucho Marcelino, que se nota aquí lo que has trabajado, que a mí me recuerda mucho el lenguaje, lo que tú y yo llamamos el arrels, que son las raíces de tu gente, la gente que hemos estado ligadas al campo, hemos visto a gente ligada al campo. Es que tú lo haces como natural, pero el uso del lenguaje en tu obra es muy bueno, porque utilizas el lenguaje que se utiliza en el campo, el lenguaje que utilizan entre ellos, que mucha gente dirá, uy, este no sé qué está diciendo, este no sé tal, pero es el lenguaje que utilizas como el lenguaje más moderno, el lenguaje más del campo y las metáforas que utilizas que son muy, muy buenas, cómo juegas con el papel, escribiendo, dejando, ¿sabes? Me parece que eso es brillante. Qué guay. Para mí el lenguaje es fundamental. Supongo que eso tiene que ver con mi ser poético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con esa tradición de la escritura poética que hace pensar tanto en cada palabra, en cada forma, en cada imagen, en cómo se adensan. Entonces, para mí en esta novela lo más importante no son las acciones, no es lo que ocurre, que puede ser también importante, ¿no? En determinados momentos, sino es el lenguaje el que levanta ese mundo, el que levanta esa voz. Por eso era importantísimo trabajar esa voz del campo, esa voz de la tierra, que de repente abriera tantos matices como lo hace la de Marcelino y además sostenerla, ¿no? Intentar que no se me estandarizara o que no se convirtiera en otra cosa, sino que en sí misma tuviera algo de homenaje, de reconocimiento y también de palanca de pensamiento, porque el lenguaje va a ser muy importante en la novela. Este Marcelino no puede hablar, no puede decir, tiene algo con el habla que hace que se bloquee y casi que se bloquee físicamente. Hay algo en él que de repente se obtura, que de repente se cierra. Y hay una evolución dentro de su lenguaje. Cuando él se pone muy nervioso y se angustia mucho, de repente le salen palabras como el muncho y como el naide. Y Marcelino nos dice que ya le salió la madre en la boca, ¿no? Porque de repente le ancla ese lenguaje todavía más anterior. Y la hijada, que es Manuela, intentará de alguna manera como quitarle esos dejes del habla, no porque se avergüence de ellos ni porque los considera menores, sino porque sabe que esa habla tiene esas connotaciones, porque les lanza o les recuerda esos tiempos tan duros de la miseria, del daño. Y sin embargo la hija de la hijada, que será Marta, que es un poco ya nosotras, pues le encanta, ¿no? Escucharle esos decires, esos hablares, esas palabras, le pregunta. Claro, todo ese camino lingüístico que hay a través de la novela ha sido también un poco nuestro camino colectivo, ¿no? Desde esa memoria del daño, ese lenguaje del daño, ese quererse alejarse de él porque suponía
el recuerdo de esos tiempos tan duros y ahora reconectar de alguna manera con él o volverlo a poner en valor o volverlo a convertir en algo que vale la pena que esté en el centro. Entonces creo que la lengua es algo muy importante. En la novela al menos lo era para mí. Se nota. Y luego, claro, la novela es como una cuenta atrás. Y en la cuenta atrás, claro, poca gente se atreve a hacer una cuenta atrás hasta la enfermedad, hasta el momento de Marcelino. ¿Tenías muy claro que lo querías una cuenta atrás, viviendo toda la vida de Marcelino hasta el desenlace final? ¿O fue surgiendo a medida que ibas escribiendo? Porque me parece muy, muy bueno eso. Claro, esa estructura era importante porque de alguna manera es la estructura de la memoria, ¿no? La de un hombre mayor que se pone a contar y, y que inicia en algún punto de su juventud, ahí habría mucho que matizar, hay poca niñez, porque la niñez ancla con los tiempos más duros y está como borrada, es como que es en el momento de la juventud, de conocer a Encarna cuando empieza a desarrollarse, los primeros capítulos son como más largos, más extensos, aparentemente más ordenados, ¿no? Tiene una narración, podríamos decir, un poco más tradicional, y a medida que avanza ese relato, los capítulos se van acortando cada vez más, los tiempos se van solapando, el lenguaje se quiebra y empiezan a aparecer, ¿no? Formalmente incluso dentro de las páginas otros elementos. Claro, porque el propio discurso de la memoria se verá fragmentando, se va abriendo, se van generando fisuras y empieza a ser más difícil hablar de determinadas cosas. Entonces yo quería que formalmente el libro acompañara también a eso que está ocurriéndole a Marcelino, ¿no? En su manera de decir, y que nos ocurre a cualquiera. Cuando relatamos algo no lo hacemos de manera completamente lineal, no lo hacemos de manera completamente estructurada, sino que la memoria juega, superpone, abre grietas, hace asociaciones que no se corresponden con una cronología lineal. Entonces yo quería que eso lo acompañara. Y luego Marcelina, que es un hombre que intenta entender a las mujeres, pero claro, tiene momentos muy duros que él no puede entender, como cuando es el aborto, soy padre, no soy padre, pero le ves la ternura, cómo sigue amando a su mujer, cómo quiere cuidarla, aunque no sepa bien lo que ella está pasando, porque él no ha pasado por eso. Y para mí Marcelino es una persona que tiene mucho que decir, pero claro, no le han enseñado nunca a expresarse. A los hombres de campo tenían que ser duros, tenían que estar en el campo y estar ahí. Entonces, ¿hay algo político en elegir precisamente esa mirada torpe pero honesta, tan tierna? Porque en verdad Marcelino te da mucha ternura, porque entiendes que quiere hablar pero no sabe. Y la mirada masculina que cree que lo sabe todo, que quiere aprender, pero le cuesta. Por supuesto que hay un gesto ahí político, un posicionamiento en elegir ese lugar de enunciación. Claro, yo no sé si diría que Marcelino intenta entender a las mujeres, yo diría que Marcelino intenta entenderse a él, pobrecito mío, ¿no? Claro, con las palabras de Eloy diríamos que Marcelino está cuestionando todo el tiempo su masculinidad. Él, por supuesto, no lo puede pensar en esos términos, pero está todo el tiempo dándole vueltas a la idea de que él no es hombre exactamente de la misma manera en la que son hombres otros. Mira, por ejemplo, a su hermano mayor, a Rafael, que es el hermano que sí sabe lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que decir, el primero que se va con la novia, el primero que tiene un hijo, y lo mira con cierta admiración y a la vez con cierto malestar, porque él no es hombre de la misma manera, ¿no? Él no tiene esa supuesta seguridad que debería de tener. Él duda sobre muchas cosas, ¿no? Él duda sobre sí mismo. Él se siente de alguna manera en falta, siente como si hubiera algo en su ser hombre que no acabara de encajar, ¿no? Que una especie de falla, y toda la novela está construida precisamente sobre esa falla, sobre esa dificultad de ser hombre y todo lo que le va suponiendo, que lo enfrentan muchas situaciones a algunos planteamientos y algunos interrogantes que quizá no esperábamos, ¿no? Que tuviera un hombre o que tuviera al menos un hombre de esa época y que le llevan a cuestionarse algunas cosas maravillosas y a conectar con muchos malestares que nos interpelan desde el hoy. A mí me da muchísima ternura Marcelino en muchos momentos, porque efectivamente él no sabe qué es lo que debe de pensar, no sabe si lo que piensa
está bien o mal, no sabe si su manera de creer es la correcta o no. Lo que sí tiene claro es que él no quiere hacerle daño a su Encarna, ¿no? Es que él no quiere que padezca la Encarna. Por eso incluso cuando se desatan sus fantasías más arrogantes, ¿no? Y está en algún capítulo como el de la cisterna pensando en fantasías eróticas, sexuales, imaginándose esto y lo otro, en medio de eso siempre está como el gesto de ternura de proteger, no en el sentido físico, a la Encarna, de si yo lo que quiero es no hacerle daño a mi Encarna, ¿no? Es hermoso esa especie de conjunción entre esa bondad y a la vez esa pasión también que lo inunda, ¿no? Porque hay una relación muy carnal, muy pasional, muy fuerte entre Marcelino y Encarna. Y creo que esa conjunción de una cosa con la otra genera algo muy interesante en este personaje que casi diríamos que no sabe ser hombre. Hay, por ejemplo, un momento en el que está hablando efectivamente las pérdidas, tú lo has señalado, van a ser cruciales en este libro. Marcelino y Encarna no serán padres, al menos carnalmente, biológicamente. Pasarán por 3 pérdidas, por 3 abortos, el último de ellos, pues ya en un estado muy avanzado, que Encarna tienen que llevarla al hospital y, digamos, está a puntito de irse para el otro lado. Toda esa gestión que Marcelino hace de esa experiencia y de cómo la vive desde su lugar de hombre, de seré yo, ¿no?, el que le estoy malogrando las entrañas a mi Encarna, será cosa mía, será que igual que no me salen las palabras, no me salen los chiquillos. Wow, todo eso, ¿no? Abrir de repente ese horizonte de pensamientos, jugar a meternos dentro de la cabecita de este hombre, dentro de las entrañas, dentro del corazón y darle cabida a todos esos pensamientos, creo que ese era un viaje valioso al que había que darle una oportunidad. Claro, sí, en realidad Marcelino, como la mayoría de los personajes, están bien cerquita del hoy, ¿eh? Y en el fondo lo que nos angustia, lo que nos preocupa, lo que nos hace dudar, esos pensamientos que nos hacen plantearnos, ¿soy yo una buena persona por pensar esto o no? No son tan diferentes, al revés, están conectados porque son esenciales. Entonces sí que creo que hay un hilo muy fuerte ahí entre pasado y presente. Y luego ya para hablar ya de tu poesía, que tú eras poeta antes de escritora y ahora eres todo. Y, por ejemplo, Violencia, que Amor y yo, que tiene varias ediciones, es uno de los libros que más identifica a la gente y más compra. ¿Por qué crees que ese libro es de los más vendidos? ¿Y qué te dice la gente o qué crees tú que aporta? No lo sé, eso habría que preguntárselo a las personas que lo leen probablemente, ¿no? Lo que sí creo es que era importante publicar algo como Violencia porque seguimos teniendo cierto prejuicio con respecto al género lírico que nos hace pensar que la poesía solo puede abordar determinados temas y que hay otros que no se trabajan desde ahí. La cuestión de la violencia en el lenguaje, en la manera en que nos hablamos, pero también una violencia incluso física, como aparece en este libro, estaba empezando a ser abordado desde otros géneros, pero no desde lo poético, ¿no? Parece que no se podía generar ese artefacto poético tratando eso, cuando yo más bien pensaba que era al revés, ¿no? Que precisamente la poesía es el género de lo indecible, es el género que nos sirve para señalar aquello que el lenguaje natural, cotidiano, diario no alcanza a decir y que por eso mismo la experiencia de la violencia tan indecible, tan incomunicable, tenía que ser objeto poético en algún momento. Entonces, de alguna manera era demostrarnos de cuidado, la poesía nos sirve para hablar de cualquier tema, no hay nada que no se pueda trabajar desde la poesía y de hecho el gesto poético, la entrada poética nos puede ayudar a acercarnos a eso porque es muy difícilmente comunicable, porque a veces cuando intentamos describir una escena de violencia en un pasaje narrativo o a veces en un pasaje audiovisual sin darnos cuenta, lo banalizamos o al intentar expresarlos como que el lenguaje
pierde en cierto sentido esa fuerza, o es muy complicado llegar a transmitir el dolor y el daño que hay detrás de eso. mm, Sin embargo, el lenguaje poético que de repente ensancha cada una de las palabras, que las adensa, que las esponja, en la que cada palabra, cada verso ya no significa solo esto, sino muchas cosas más, porque abre un horizonte de sentido, mm, quizá era una vía más adecuada para entrar sobre este daño tan incomunicable. Entonces mm, creo que ese gesto era interesante explorarlo. mm. Y luego ya por último, Chispita de carne, que yo creo que lo dijiste tú que tenía conexión con Marcelino, porque es la felicidad, el amor, el entender, el gozo. Y es muy difícil la violencia, porque violencia pones en poemas algo que es muy difícil explicar, que no se ha hecho. O sea, explicar la violencia, lo que ocurre a través de poemas es muy difícil, muy metafórico, muy, como digo yo, muy de alma, pero una alma que tiene que entender. En cambio, Chisita es como que en momentos, el poema, por ejemplo, como a mí me gusta mucho el de Joder, eh, me parece muy, muy bueno, que hablas de la felicidad, de lo que nos duele, pero te encontramos la felicidad, del gozo, y me parece que es una oda a la felicidad, pero a la felicidad que también a veces duele. No sé tú cómo enfocaste el libro que querías transmitirnos. Claro, en mi cabeza, como te decía, los libros están muy conectados, entonces hay Sí, como una conexión, ¿no? Funciona un poco por sí, ciclos, digamos que violencia y sí, llevas exhaustas tendrían una conexión en sí sí, misma, constituirían una especie de sí, ciclo y luego por otra parte Marcelino y Chispitas de carne sí, constituirían otro ciclo y a la sí, vez son un poco la continuación, ¿no? Establecen sí, un continuum entre uno u otro. Claro, sí, después de haber señalado el daño, después de haber indicado qué es lo que nos duele, después de haber ejercido ese aparato crítico tan fuerte, yo sentía que había que darse al paso siguiente y hacer una propuesta sí, alternativa, ¿no? Había que construir a partir de ahí. Hemos sí, señalado todo esto, vamos a hablar ahora de cómo queremos que sea ese buen amor. mm, Vamos a dar una alternativa a ese imaginario y vamos a construirlo si es que no existe. mm, ¿No? Claro, son muchos siglos recibiendo pinturas, libros, películas que plantean siempre el amor que nos marcará de por vida, el que nos atraviesa para siempre, como un amor increíblemente tormentoso, como un mm, amor dañino. Pues revertir eso es muy complicado, ¿no? Conseguir llegar a mm, ese punto que señalaba Gloria Fuertes de merotiza a la gente sí, buena, eso es mm, muy complicado, pero mm, para poder realmente llegar a ese punto, habrá que generar un imaginario de ese mm, buen amor, habrá que producir poemas, habrá que escribir mm, libros, habrá que hacer películas que trabajen precisamente desde ese punto y que de mm, hecho desconecten el imaginario amoroso y el imaginario de la bondad de ese aspecto como naif, como blandito que tiene muchas mm, veces lo bondadoso. Es mm, decir, trabajemos sobre un amor en positivo, fundamentado en esa bondad, pero que a la vez sea un amor también que nos pase por el cuerpo, que sea mm, erótico, que sea sexual, que sea mm, pasional. Trabajar con eso y con lo que eso produce en los cuerpos, porque de ahí vendrá la reflexión de la mm, maternidad, de la paternidad, de qué es lo que ocurre, me parecía mm, súper interesante mm, y complicado también, ¿no? sí, Por eso ahí se despliegan esos poemarios en Chispitas y esa puesta en práctica en Marcelino, porque en mm, realidad el personaje de Marcelino es un poco como muy bien, esto lo hemos planteado en estos poemas, mm, vamos a escribir sobre un personaje que tenga eso, ¿no? Que tenga como mm, ese gesto de buen amor, pero a la vez que esté atravesado por esa cosa tan fuerte del mm. cuerpo y del deseo. Y ahora ya para terminar, ya te dejo hacer tus mil cosas que tienes. Son tres preguntas que te las digo una a una y esas habrá que pensarlas un poco, pero no mucho. Es tuyas personales, ¿eh? ¿Cuáles son las autoras que más te inspiran a ti? Wow, muchísimas. Pero es verdad que yo siempre digo que para mí las poetas hispanoamericanas del siglo XX fueron un descubrimiento
maravilloso, me abrieron puertas que a día de hoy no se han cerrado y vuelvo y vuelvo y vuelvo a ellas. Así que ahí tengo, por ejemplo, a la cubana Caridad Oliver Labra, que si no pasa nada de más, voy a editar prontito una antología poética para que se puedan leer sus poemas muy vinculados al erotismo, a la pasión, al cuerpo, al goce, de una manera pues muy fuerte y maravillosa, pero también en Cuba estaban Dulce María Eloína, Fina García Marruz, y ya a partir de ahí empiezo a desplegar y se me ocurren muchísimas, Rosario Castellanos en México, Claribel Alegría en Nicaragua, Blanca Varela en Perú, Gabriela Mistral en Chile, por supuesto, las grandes titanas que ahora se han reivindicado más en los últimos años como Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño. Es decir, hay un corpus maravilloso de mediados del siglo XX de mujeres, todas ellas absolutamente fascinantes, de una poesía que abre puertas a patadas, abre mundos y que recomiendo siempre, siempre, siempre leer. Para mí son un poco como mi piedra a la que vuelvo, ¿no? Y vuelvo de vez en cuando. Yo leo mucho de muchos géneros, pero de vez en cuando volver a esos poemas me inyecta de nuevo energía. Y luego, el último libro que hayas leído y que recomiendes, o sea, que hayas dicho, este lo he leído y me mola mucho y si podéis, leerlo. Wow, me preguntaron eso hace un par de días y contesté en realidad casi el penúltimo que acabo de leer, que me parece interesante para abrir también conversaciones y que de hecho en cierto sentido tiene su conexión con Yeguas Exhaustas, que es el último libro de Sara Barquinero, la chica más lista que conozco, que Lo estoy precisamente leyendo ahora. tiene una protagonista que viene desde Valladolid, se va a Madrid a estudiar a la universidad, filosofía, y bueno, hace todo un despliegue de las disputas dentro del mundo universitario para conseguir colocarse, en el que aparece también una protagonista alumna que tiene una relación con un profesor universitario, este profesor a su vez ya ha tenido antes otra relación con otra alumna, en fin, el libro daría para debatir largo y tendido, pero creo que también es un libro que es interesante, por lo menos para iniciar una conversación, ¿no? Luego nos guste más o nos guste menos o podamos puntualizar. De hecho, la semana pasada estuve en la Universidad de Valencia, en la Biblioteca de Humanidades, haciendo un club de lectura sobre Yeguas Exhaustas y decía, bueno, alguien debería de organizar un intercambio para que habláramos, ¿no? Entre la chica más lista que conozco y Yeguas Exhaustas. Creo que ese sería un diálogo interesante para llevar a cabo en alguna universidad española. Ahí lo dejo porque creo que sería interesante. Y luego, para la gente que no lee mucha poesía y quiere leer más, ¿qué libro le recomendarías para empezar, aparte de los tuyos, que se los tienen que comprar, otro más aparte? Wow, ¿qué le recomendaría para gente que no lee poesía y que quisiera acercarse? Pues mira, si tuviera que elegir, por ejemplo, una de esas titanas, ¿no? De esas maestras latinoamericanas, creo que hay una que suele funcionar bien como toma de contacto, que es Idea Vilariño. Idea Vilariño, cualquier cosa que cojamos, tiene una poesía que de repente conecta muy de entraña, que hace ahí saltar algo dentro de nosotros. Y creo que es una buena entrada para acercarse a ello. Luego de las que he citado, Claribel Alegría también podría funcionar muy bien. Por hablar de escritoras que sigan escribiendo hoy en día, también dentro de ese marco latinoamericano está Piedad Bonet, que es maravillosa también y que también tiene un tipo de poesía con la que creo que alguien no demasiado habituado puede entrar y adentrarse. Creo que esas voces pueden funcionar bien como umbral.